Entonces, en esos equipos de trabajo van a tratar de responder esas dos preguntas. Las van a escribir, digamos, y van a escribir su respuesta con base en el mito de Pandora. Vean que eso es muy importante. Digamos, en la cultura griega, el mito de Pandora sería un equivalente, digamos, del relato bíblico para nosotros, ¿verdad? Vean que, aquí no estamos trabajando lo que es cultura judeocristiana, pero si ustedes se ponen a ver qué hacemos nosotros digamos, independientemente de que ustedes sean creyentes o no, ¿verdad? Pero digamos, ¿qué hacemos nosotros con la Biblia? Cuando recurrimos a los relatos de la creación del hombre y de la mujer, ¿qué hacemos con eso? ¿Verdad? Eso de cierta manera ya después vamos a hablar de eso, nos da como una pauta de cómo entre comillas hay que ser hombre y cómo entre comillas hay que ser mujer, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero es que ustedes, con base en esos textos, establezcan lo que ustedes pensarían, digamos, que es ser mujer, ¿verdad? Y tal vez si quieren hacer alguna anotación de qué sería ser hombre, ¿verdad? Pero qué sería ser mujer en la antigua cultura griega, ¿verdad? A partir de las características que nos da Pandora, o a partir de las características que nos da Simónides, ¿verdad? Y después está ¿cómo se llama? ¿Qué rol creen, a partir de esas características, qué rol creen ustedes que tiene la mujer? ¿Verdad? Eso ustedes lo pueden particularizar como madre, como esposa, como hija. ¿Verdad? Vamos a ver, tomemos unos 10 minutos. Son las 11:13 unos 15 minutos. 11:13 a las 11:30. Pasamos, digamos, vamos a revisar un poco esto, digamos. Y eso es eso que ustedes van a hacer, lo vamos a usar como base para el análisis posterior de los personajes. Si tienen alguna duda, pueden consultar. ¿Cuáles son los atributos? Vean que, por ejemplo, en el poema hay un montón de atributos, ¿verdad? Y según los regalos de los dioses, también hay atributos, ¿verdad? Cuando nosotros preguntamos sobre el rol, es la función. Vean que cuando uno pregunta sobre el rol de alguien, es el papel, la función que cumple. Entonces, deben responder primeramente la pregunta inicial, la de las características, para posteriormente tratar de inferir cuál sería el rol. Pongamos esto en común y entonces cualquier cosa ustedes van completando, digamos, con base a lo que discutieron en grupo, lo dicen, ¿verdad? Y van completando con la discusión que vamos haciendo, van completando la información, ¿verdad? Para esto, porque es que no crean, hoy tenemos que hacer bastante, y los dos personajes que tenemos hoy pendientes, creo yo, son bastante interesantes, ¿verdad? Entonces deberíamos dedicarles tiempito, y después debemos hacer el cierre. El cierre lo vamos a hacer con esa pregunta, ¿verdad? Pero sí me gustaría primero que tal vez, antes de que nosotros ustedes, por ejemplo, podrían estudiar libros de historia sobre Grecia, podrían buscar libros de sociología, ¿verdad? Aquí lo que estamos haciendo es una especie de reconstrucción a partir de esos textos. Y aquí es importante relacionarlo con la sesión anterior, en la que ustedes vean que, por decirlo así, la cuestión de la literatura, si ustedes se ponen a verla con detalle, con cuidado, a leerla, digamos, no solamente lo que está ahí expresado, digamos, como para entretenerse, sino, digamos, a leerla, digamos, con cierta conciencia, la literatura nos ofrece, como, por decirlo así, un espejo en el que se refleja una sociedad, ¿verdad? Eso es algo muy importante. Todo texto escrito muestra el reflejo de cómo es una sociedad. No es que el texto sea, por decirlo así, un reflejo fiel, ¿verdad? Sino que de cierta manera nos ofrece síntomas de cómo es una sociedad. En este caso, estamos analizando o estamos tratando de analizar textos de la antigua cultura griega, ¿verdad? Si nosotros nos pusiéramos también a compararlos, por ejemplo, con textos bíblicos, los textos bíblicos nos hablan de una sociedad en un momento concreto, ¿verdad? Conste, vean que son textos que seguimos utilizando, acuérdense de aquella definición que les había dado de mitos, ¿verdad? Vean que los mitos son esos relatos o esas historias primordiales que justifican nuestras creencias, justifican nuestra manera de ver el mundo, ¿verdad? Entonces ahí, por decirlo así, esos textos justificaban la manera de ver el mundo en los griegos.
Vean que nosotros usamos otro tipo de relatos para justificar nuestras creencias. Y eso se los digo porque vean que en parte el uso de los mitos es independiente de si nosotros somos una sociedad muy avanzada, muy civilizada, muy tecnológica. Vean que seguimos utilizando esos elementos, ¿verdad? Entonces, procedamos a ver, con base en esos dos textos, cómo los griegos veían a las mujeres. Digamos, ¿cómo creen ustedes? Vamos a hacer como una inferencia, un ejercicio de inferencia de cómo los griegos veían a las mujeres. En primer lugar, hacia grandes rasgos, porque digamos, vean que ¿qué características tiene lo femenino? Como características generales, ¿qué pudieron ver ustedes? Tanto a partir del mito de Pandora como de ese poema Jambo de Simónides, ¿qué características a nivel general vieron ustedes que poseían ese rasgo de lo femenino? Sensualidad. Vean que está, vamos a ver. No tengan miedo, sensualidad. ¿Qué más debe tener? Linda y encantadora. ¿Ah? Debe ser linda y encantadora. La belleza, digamos, belleza y encanto. ¿Qué más? Como carisma. ¿En qué sentido carisma? ¿O a qué se refiere con carisma? Como gracia. Gracia. Está siempre dentro de la cuestión esta de la belleza y el encanto. ¿Qué más? ¿Ah? Perdón. Servicial y sumisa. ¿Eso dónde lo extraen? Ajá, digamos, ¿dónde vieron ustedes eso? Bueno, en ambos, de ambos de las mujeres. Y bueno, que decía, bueno, por aquí había uno que dice que, no sé, no lo encontré, pero también el de los regalos que le dieron. Atenea, bueno, ahí va, yo no sé si me hace falta alguno. Vea, la labor doméstica, ¿verdad? Y yo no sé si, bueno, la abeja, si ustedes se ponen a ver ahí, la abeja es la mejor valorada. Entonces, servicial y sumisa, ¿qué más? Inestable, sí. Vean que esa es otra cosa. Inestable, cínica. Ahí yo les puse la palabra voluble. ¿Qué más? Astuta. Vean que es astuta, pero ¿qué pasa con eso? Tal vez vayamos encerrando, podríamos ir viendo cuáles creen ustedes, según ese poema o según esos textos, cuáles rasgos, porque eso es algo importante, cuáles rasgos son deseables, cuáles rasgos no son deseables. No, digamos, según esos textos. Astuta no es deseable. Vean que astuta no es deseable. La belleza, sí. Ajá, digamos, la gracia, la belleza y el encanto, la sensualidad, servicial y sumisa. No es justo que sea inestable, que tenga carácter al respecto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa? Ahorita voy a ponerles esto así, porque ya les voy a decir qué pasa con eso. ¿Qué más? ¿Qué otros rasgos encontraron? Toquemos. Mentirosa. ¿Qué más? Sensible. A cambio de humor. Mentirosa, tramposa, voluble, cambia de humor. La curiosidad. Bueno, curiosa. Ajá, curiosa. Persuasiva, ¿qué más? Interesada. ¿Interesada en qué sentido? Porque eso... En buscar un marido. Pero eso es bueno, después vamos a hablar de eso. Para ellos eso es ser interesada. Para ellos ahí sí lo apuntan como eso. Sigamos, ¿qué otro rasgo encontraron? Otros grupos que no han hablado allá, bueno, no sé. ¿Qué otros? ¿Qué otros rasgos? Frágil. ¿Ah? Frágil, ¿por qué? ¿A dónde? Como en el poema, creo, la mencionaba como que era
social, entonces por eso no tiene como voz ni voto, digamos, para la parte social. ¿Ustedes dirían que es frágil socialmente? Sí, porque ahí en uno de esos poemas se le, digamos, en la parte social no se le... ¿Cómo es? Eso sí es cierto, ¿no? Y para los griegos, ahorita vamos con la cuestión del rol, eso es muy importante, porque vean que si ustedes se ponen a hacer como a revisar esas características del poema, van a ver que las mujeres que se desempeñan socialmente son mal vistas, ¿verdad? Vean que casi que siempre se ha restringido para la mujer, ¿cómo es? O se le ha restringido a la mujer en el ámbito doméstico y los hombres en el ámbito público, si ustedes se ponen a ver. Entonces esa observación que hacen los dos compañeros es correcta, frágil socialmente, o más bien, ¿cómo podríamos decirla? Digamos, sí, frágil socialmente, o también, es que no se me... ¿Cómo es ese? Inexperta, o ¿cómo podría decirse? Sí, vamos, inexperta socialmente, pongámoslo así. ¿Alguna otra? O malintencionada, tal vez. ¿En dónde? ¿Malintencionada dónde? Porque, digamos, en lo que habíamos leído las características, decía que, por ejemplo, la mona era alguien que siempre quería hacer mal, entonces... Ah, bueno, eso aplica también a nivel social, malintencionada. ¿Qué más? Chismosa. Chismosa. ¿Qué otra característica? Ya se nos va a acabar la cajita. ¿Ah? Hasta, que decían por ahí. Ah, bueno, perdón, vean que aquí hay, eso es algo importante. Ahí hay una doble, ¿cómo es? Una doble visión. Vean que se valora la cuestión de la castidad, ¿verdad? Pero vean cómo se exalta esto. Sí, como que, bueno, nosotros notamos como que querían que fuera virgen, pero que se dejara hacer, o que buscara también el sexo. Ajá. Vean que eso es algo importante. Eso es algo importante. Pero digamos, de esas otras, ¿cuáles son no deseables? Es que también aquí hay una cosa. Yo haría, se va a complicar más, pero yo les propondría 3 maneras de clasificar esas características. La primera serían características aceptables, características inaceptables y características que tal vez no son muy agradables, pero son inherentes y hay que soportarlas. Pero bueno, esos criterios en términos de la antigua Grecia. Del poema. Porque vean que en el poema hay una valoración. Si ustedes lo leen, hay una valoración, ¿verdad? Ahí uno puede entrever que hay como una valoración de esas características, porque por supuesto la gracia, la belleza y el encanto, la sensualidad, ¿verdad? Que sea servicial y sumisa, que sea astuta, vean que no. Vean, el otro que a mí, ahí lo veía, la cuestión de con la perra, conocer. Si la mujer conoce, no, es peligrosa, ¿verdad? Eso, que se dé cuenta de todo, el conocimiento. El conocimiento. Vean que de esto, así como la astucia, esto no, ¿verdad? Eso no. Hay conocimiento, no, conocimiento, ¿verdad? El conocimiento. ¿Qué otra sería totalmente inaceptable según esos benditos textos o el bendito poema? Porque ¿qué pasa con el cinismo y la volubilidad? Hermes la hizo cínica y voluble. O sea, ¿qué nos está diciendo eso? Que ya eso es como la esencia, por decirlo así. Y en el poema se valora mal, pero ¿qué pasa? Y que tiene carácter, eso es un carácter. Ah, bueno, vean, por ejemplo, una mujer con carácter, ¿qué pasa? Es inaceptable. Y quizá eso hace que la encasillen en cínica o... Ajá. Yo diría esto, inestable, cínica, malintencionada, voluble y que cambia de humor. Vean que esto es inaceptable, pero de cierta manera se asume dentro de estos rasgos. Lo que nunca se debe permitir es esto, y es esto. ¿Por qué? Porque ya no es tan manipulable. Vean que en el fondo, digamos, la astucia lo podríamos asociar también con la inteligencia.
O esos otros, que sea curiosa, que sea persuasiva, que sea interesada. ¿Qué creen ustedes que pasa con eso? Y si tiene plata, y que la mantengan, y si no, pues de que trabaje, ¿verdad? Entonces digamos que esta queda ahí como entre las... Y eso de que sea frágil socialmente, esta digamos que es aceptable, ¿verdad? O la podríamos ubicar dentro de ese... Pero sí, yo sí les digo eso. Bueno, y la del sexo, vean que frente a esta hay algo ambivalente. Porque una mujer, digamos, que sea casta, una mujer que sea casta es socialmente aceptable. Sin embargo, ¿qué pasa? Es como ahora, bueno, no sé si ustedes vieron, bueno, yo no sé, yo no comparto el hecho de que la gente ande haciendo cosas, como es, teniendo sexo en público, haciendo sexos en público. Pero lo que pasó con esta muchacha y ese chavalillo que estaban en un palco, ¿verdad? Que yo creo que una de las mejores respuestas que le dieron, digamos, a alguien que compartió ese video, vio eso, es que, vea, si fuera su hija, usted lo habría compartido, ¿verdad? Entonces, con eso, les traigo a colación ese ejemplo, porque vean que un poco la cuestión de la sexualidad, digamos, en el caso de lo femenino, vean que oscila precisamente entre estos dos elementos. Cuando de cierta manera la mujer está en la esfera de pertenencia de un hombre, ¿qué pasa? Que ni me la toquen. Pero cuando es una mujer ajena, o que no tiene, entre comillas, propietario, o que pertenece a otro, que no me pueda hacer daño, ¿qué pasa? Vean que aquí existe esa ambigüedad, y es algo que de cierta manera, si ustedes se ponen a ver, que una mujer sea astuta, que una mujer sea curiosa, que una mujer sea persuasiva, que tenga conocimiento, que tenga carácter, y que de cierta manera sea dueña de su propia, digamos, de su cuerpo y de su sexualidad, ¿qué pasa? Vean que es un peligro, se ve como un peligro constante. Y yo no sé si ustedes ven eso precisamente tanto en el mito de Pandora como en ese poema, que precisamente ese tipo de mujeres son peligrosas. Es decir, la mujer es peligrosa ya por sí sola, ¿verdad? Según esos poemas. Pero si tiene estos rasgos, ¿qué pasa? Nefasta, ¿verdad? Vean que esa es la visión que tienen ellos. Ahora, ¿qué pasa con los roles? Avancemos, porque si no, no vamos a poder analizar a los personajes. ¿Qué pasa con los roles? ¿Qué creen entonces? ¿Qué roles tendría típicamente la mujer, digamos, en la cultura griega? Dedicarse a las labores domésticas, estar en la casa. Digamos, sobre todo, si es madre, vean que eso depende de su clase social, vean que también está relacionado con eso, ¿verdad? Depende de su clase social y depende de su clase social y de su posición, porque si es madre, esposa o hija, por supuesto, la labor doméstica. Y como madre debe encargarse de criar a los hijos. Ajá, entonces vean que ahí depende, si es madre, criar a los hijos, si es esposa, reproducir, digamos, la línea legítima de la familia y ser fiel a su esposo. Si es hija, aprender, pero también si es una hija, ¿cuál es el deber de las hijas? Sumirse a los padres. Ser sumisa a los padres, pero también hay otro deber, pero está asociado con eso, hay otro deber. En el matrimonio, ¿qué pasa? Las hijas eran un medio de intercambio. Vean eso, las hijas eran un medio de intercambio. Entonces, la labor doméstica, y de hecho, en la casa de los griegos, había un lugar específico para las mujeres, el gineceo. Ahí estaban recluidas las mujeres. Por lo menos las mujeres respetables estaban en el gineceo. Por la casa se movían las esclavas y las sirvientas, y eran las que hacían los mandados en la calle, ¿verdad? Pero la mujer respetable estaba recluida en el gineceo, ¿verdad? Y vean que es la parte privada. Vean que todo de la labor doméstica y en el ámbito de lo privado, ¿verdad?
En cambio, si usted era una esclava, una concubina o una prostituta, ¿qué sucedería? A cualquiera en su cama, ¿Ah? a cualquiera en su cama, y hace cualquier trabajo más grande. ¿Cómo? Hable duro. Acepta a cualquiera en su cama y hace cualquier trabajo de más grande. Vea que entre comillas hay libertad, pero esa libertad también implica trabajo, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver en ese otro ámbito, ¿verdad? En ese otro ámbito. ¿Alguna apreciación o aporte que ustedes quieran dar en relación con eso? ¿O están ya así demasiado estupefactos? ¿O es el hambre? Porque si ya no sé qué nos ya queda hora y 10 minutos. También que muchas veces una prostituta no era como que ella recibía algo a cambio, sino que muchas veces era como con lo que alguien trabajaba, por decirlo así. Perdón. Como que ellos no recibían nada a cambio, sino como que alguien era el que se bañaba con eso. Que como que las prostitutas trabajaban, pero el dinero que ellas ganaban no era para ellas, sino como para un dueño o algo superior que tenía. Bueno, No tenían ganancias. trabajo para otro. Sí. El trabajo es para otro. Y yo les voy a hacer una pregunta. Eso pasaba en la antigua Grecia. ¿Eso todavía sigue pasando? ¿Verdad? Pero para que avancemos, vean que entonces tenemos esos dos niveles. Sin embargo, yo creo que eso lo podemos resumir, lo podemos abstraer, por decirlo así, un rol común. ¿Cuál creen ustedes que sería? Vean que tenemos las mujeres respetables y, entre comillas, las mujeres públicas. Esas son las que, sí, a las que sobre todo, digamos, a todas, si ustedes se ponen a ver, todas, digamos, todas, ¿cómo están? ¿Cuál es el rol que tendría la mujer en la cultura griega? Se podría resumir en una sola palabra: sumisión. Obediencia. ¿Qué más? ¿Ah? ¿Qué más? La parte como maternal, que es como para reproducirse. Bueno, aquí, y en eso sí yo sí quisiera hacer una diferencia bastante marcada. Vean que aquí estaría la reproducción, el linaje de la familia, los hijos del, ¿cómo podría decirse? Vean que no son, o sea, son los hijos de la familia paterna, ¿verdad? Son los hijos de la familia paterna. Si aquí hay hijos, ¿qué pasa? Son los bastardos. Aquí en Costa Rica eso todavía hace como unos 30, 40 años era bastante marcado. Ya después como que... Pero vean que existe, yo no sé si todavía existe esa distinción, pero vean que, por ejemplo, las mujeres que no se podían tocar, por decirlo así, estaban en función de reproducir el linaje de la familia, el linaje, ¿verdad? Las que sí, si en el caso de se supone que, ¿cómo es 1 más 1 es 2? ¿Cómo es? No, digamos, sí, se supone que sí, hay hijos, ¿verdad? Hay hijos, pero ¿qué pasa con esos hijos? ¿Qué pasa con esos hijos? Y no son reconocidos o que les discriminan. Ajá. Y de hecho, vean que, digamos, en nuestra cultura hay un insulto bastante feo. ¿Cuál es? Sí, piénsenlo. O sea, vean ustedes que precisamente de ahí viene esa es decir, ¿cómo es? Hijo que no tiene padre. Vean que uno no dice hijo que no tiene padre, en realidad eso es lo que están diciendo, hijo que no tiene padre, ¿verdad? Pero
Vean que tiene que ver con eso, que se reconozca de manera oficial. Pero aquí hay algo importante. El reconocimiento no viene por línea masculina, sino, no viene por línea materna, sino que vendría por ¿dónde? Línea paterna, ¿verdad? Vean qué curioso eso. No sé si tienen alguna apreciación o algún, no sé, algún comentario. Pero sí a grandes rasgos, vean cómo podemos así extraer de manera rápida, ¿verdad? Aquí estamos haciendo como una síntesis de esos aspectos, cómo podemos extraer esas características. A continuación vamos a pasar a ver algunos personajes específicos, nos vamos a centrar en dos. El centro en realidad estaba planteado para más, digamos, para ver más personajes, pero nos vamos a centrar en dos. Entonces yo quisiera que tuvieran en mente estas características, ¿verdad? Y que evaluáramos a esos personajes en función de esos roles. Aquí primero nos estamos, por decirlo así, nos estamos centrando en lo que nos dicen los textos, ¿verdad? Tratando de ubicarnos en esa cultura. Al final sí me gustaría, y eso sería como lo importante para relacionarlo con la actividad del miércoles y la actividad que vamos a tener el lunes, precisamente esto. O sea, ¿cómo seguimos viendo a las mujeres? ¿Qué tanto de estos modelos culturales seguimos repitiendo? ¿Verdad? Porque vean, aquí, digamos, tal vez no sé si voy a hacer o me voy a adelantar un poquito. Tal vez, vean que estamos centrados en la cultura griega. No hemos entrado, por decirlo así, en otros temas, por ejemplo, relacionados con la cultura judeocristiana, que también tiene una gran influencia en nuestra cosmovisión, ¿verdad? Pero si ustedes se ponen a ver, haciendo un balance, ¿qué tan diferentes somos nosotros de la cultura griega? Vean que aquí está a grandes rasgos, ¿verdad? Retratada. ¿Qué tan diferentes somos nosotros? A ver, se quedaron mudas. ¿Qué tan diferentes? Si ustedes se ponen a ver. Sí, no están diferentes. Sabemos que en el interior todo se sigue rigiendo de esa manera, pero ahora es más difícil de aceptarlo, pero se sabe que sigue siendo así. Sigue siendo así. Se ha cambiado, se ha aceptado más, pero en el fondo, la mayoría de los hombres siempre guardan el ideal de una mujer así. Podríamos decir que hace unos años éramos muy similares y que tal vez ahora hay también un esfuerzo por cambiar, pero todavía está en esa transición. No podemos decir que no somos así, porque realmente mucha gente todavía somos. Tal vez, bueno, no debería decir eso, pero sí, ¿cómo es? No importa. Ahorita todavía tengo 4 minutos para que entremos con Penélope y el otro personaje. Aquí hay algo importante, y ustedes sí deben ser conscientes de eso. Vean que el voto femenino se aprobó hace 70 años. La clase anterior, digamos la primera clase, yo les hablé de que creo que fue en 1990, es que no, yo y mi dislexia, porque vean, estoy confundido, no sé si fue en 1990 o en 1992, o las dos fueron en 1990 o las dos fueron en 1992, pero resulta que yo estaba chiquillo, estaba en la escuela, que aquí en Costa Rica, hasta alguna de esas fechas, se reconoció la ciudadanía a los aborígenes. Vean ustedes, se le reconoció la ciudadanía a los aborígenes y después también ¿cómo se llama eso? Se aprobó y se promulgó la Ley de Igualdad Real de la Mujer. La segunda fue en el 90. La Ley de Igualdad Real de la Mujer fue en el 90. Yo creo que ustedes ni habían nacido. Ustedes ni habían nacido, ¿verdad? Ustedes ni habían nacido. Yo estaba en la escuela, ¿verdad? Por eso me acuerdo. Si ustedes se ponen a ver esa ley, ¿cuánto tiempo tiene? ¿De 90 para acá? 30 años. Casi
casi 30 años, ¿verdad? Tiene 30 años, tiene 30 años. ¿Qué pasa con eso? ¿Cuántos años tiene? Porque ese mito de Pandora y esas por lo menos se data, digamos, que el escrito es más o menos siglo 8, siglo 7 antes de Cristo. ¿Cuántos años? Muchos, saquen cuenta, sabe matemática. 2000 más 700, 800 años, ¿cuánto? Son como casi 3000 años, 2800 años. Y quién sabe más atrás, ¿verdad? ¿Cuáles son los modelos culturales que nosotros hemos ido? Acuérdense que la cultura, como en los modelos se repiten y uno los aprende precisamente en una cultura, socializando con las demás personas, ¿verdad? Pero entonces, si ustedes se ponen a ver cuántos años tiene esta ley, digamos, ¿cuánto fue? 30 años. ¿El voto? 70. Vean que aquí son 2800 años, más o menos, 2800 años. Si nosotros nos ponemos a ver los movimientos feministas y todo eso, ¿verdad? Vean que es a partir de 1968 que hay gente que la ve como una fecha funesta, pero en realidad yo creo que no sería una fecha funesta, ¿verdad? 1968. Esa fue una fecha muy importante. Deberían averiguar por qué, ¿verdad? Pero en 1968, precisamente explota, por decirlo así, en el mundo, como esa disconformidad contra lo que podríamos llamar el antiguo orden, un antiguo orden social, ¿verdad? Nosotros, por decirlo así, somos hijos de esto. A pasar de un orden muy conservador a pasar a una forma de ver la vida que ¿cómo lo caracterizarían ustedes? Es de una forma muy conservadora, Más crítica. vean que es una manera más crítica, por lo menos yo lo diría así, una manera más crítica, más, lo podríamos llamar liberal. Yo preferiría llamarlo más crítico, en el sentido de que cada persona puede decidir lo que quiera, o tendría el derecho de decidir lo que quiera, ¿verdad? Porque aquí se juntaron un montón de movimientos, qué sé yo, los hippies, movimientos feministas, etc., ¿verdad? Pero esta fecha fue muy importante, por ejemplo, las revueltas estudiantiles. Vean, la masacre de Tlatelolco, que eso fue en México, averigüen sobre eso, ¿verdad? Pero digamos, en París también, por ejemplo, las luchas estudiantiles. Y vean que nosotros en la actualidad no estamos, ¿cómo es? Yo creo que Penélope y la otra, no, digamos, es que quiero decir esto porque vean, nosotros no estamos muy lejos, porque en la actualidad, digamos, en la actualidad, si ustedes ven qué está sucediendo a nivel político, no solo aquí en Costa Rica, sino a nivel del mundo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en España con Vox? ¿Qué pasó aquí en Costa Rica con Fabricio Alvarado? ¿Qué pasa en Brasil con Bolsonaro? ¿Qué pasa en Estados Unidos con Trump? ¿Qué pasa en Gran Bretaña con Theresa May y con este otro de Boris, no sé qué? ¿Qué pasa en Francia con Le Pen? ¿Qué representan ellos? De una sociedad que quiere volver a lo de antes, ¿cierto? Porque vean que eso es lo que nosotros tenemos que decidir. Porque es que siento que ahora dicen que hay muchos derechos, no ahora dicen, hay muchos derechos, es cierto, estamos en una cultura más crítica, más liberal, pero el problema es la visión real de cada persona, porque ok, hay derechos, pero ¿quién acepta realmente eso? Porque que una mujer tenga derecho a ser más libre y todo, está bien, lo tiene, pero ¿cómo lo vemos los demás? Es que ahí está la cuestión, ¿verdad? Y yo tal vez sí hay una cosa importante, porque hay personas que precisamente ven eso como una fecha funesta,
precisamente hay personas, yo no sé, que se sentirían más cómodas con este modelo. ¿Por qué? Porque vean que los roles estaban muy bien establecidos. Cuando ustedes, no, y piénsenlo ustedes, o sea, aquí quienes estudian administración, ¿quiénes son administradores? Para nadie levanta la mano. Y pero piénselo usted. Y cuando yo no soy administrador, y pero piénselo usted. Y cuando uno está a cargo de una corporación o a cargo de una sociedad, vean que lo más, o sea, lo más fructífero sería que usted, ¿cómo se llama? Asignara roles y cada quien hiciera lo que tiene que hacer. Y basta. ¿Para qué se van a estar cuestionando sobre no, usted hace lo que tiene que hacer y basta? ¿Verdad? Vean que ese es un tipo de distribución del trabajo y de los roles. Vean que estamos hablando de roles. A usted se le da ese rol y basta. Usted nació con esas características y para de contar. Tiene que dedicarse a hacer y a hacer según las características que usted tiene. Vean que esa es una manera de enfocar las cosas. Sin embargo, ustedes se ponen a ver otras estrategias u otras maneras de enfocar lo que sería la administración o los recursos humanos. ¿Cuál es? Está esa. Yo asigno roles que se adecúen con el perfil y que ejecuten. Hay otra forma de ver las cosas. ¿Cuál es? Que también pasa en recursos humanos y que está también relacionada con el liderazgo. ¿Cuál es? Que ese sería un liderazgo vertical. Yo mando, asigno, ejecute. ¿Cuál es la otra manera? Como más grupal, ¿no? ¿Cómo? Como más grupal, o ponerse de acuerdo entre grupos y asignarse. Elegir al líder. Son relaciones más horizontales, en la que cada persona, sí, desde lo que es ella, digamos, en la que cada persona, desde lo que es ella y desde lo que le interesa, desde lo que le gusta, aporta al grupo, ¿verdad? Y hay un trabajo mucho más colaborativo. Como por la parte ¿Ah? de talentos. Está enfocada en la cuestión esa de los talentos, los atributos que tiene la persona, las capacidades, ¿verdad? Vean que entonces también nosotros podemos asociar ese modelo de organizar una sociedad o un grupo, podemos asociarlo, hacer una especie de analogía con esta visión de mundo. Con esta visión de mundo. Lo que pasa, y ya con esto voy a cerrar esta parte y pasamos a ver a los personajes, es lo siguiente. Yo la otra vez estaba ahí conteando en Facebook, y estaba viendo, digamos, así, casualmente, yo no sé si lo guardé, si no cualquier cosa, después les tengo que pasar el enlace del video de la vez pasada que me dijo Ingrid que no funcionó por la conexión. Pero, digamos, para cerrar ya esta parte, yo sí les digo una cosa. Yo encontré por ahí, yo no sé si era como un meme o era una noticia, porque ya ando perdido. Era en relación con la definición de feminismo, ¿verdad? De hecho, vean que también sobre ese tema hay, por decirlo así, a veces como mucha polémica, porque actualmente precisamente hay gente que no le gusta eso. Precisamente hay muchas personas a las que, por ejemplo, todo esto, la cuestión de los derechos, ¿cómo así, digamos? Cuestiones de derechos de grupos específicos o cuestiones de una visión menos vertical y menos conservadora les molesta, ¿verdad? Entonces, precisamente, han empezado por desacreditar las corrientes feministas. Y yo sí les voy a decir algo. Las feministas o las corrientes feministas son las pioneras, por decirlo así, en tratar de cambiar esto. Porque si ustedes hacen una historia, digamos, del feminismo, yo conozco muy poco en realidad, digamos, de la historia, pero esta fecha es muy importante. Sin embargo, casi que desde el siglo XIX, y en realidad si uno se pone a hacer un rastreo desde mucho antes, ¿verdad? Ha habido mujeres que han tratado de cambiar las cosas, ¿verdad? Ha habido mujeres que han tratado de sobresalir. De hecho, aquí, finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, están las famosas sufragistas. El hecho de que en Costa Rica se aprobara el voto hace 20 años es porque en países europeos y en Estados Unidos empezaron a formar grupos de mujeres que precisamente empezaron a luchar por sus derechos políticos, ¿verdad? Vean, 2800 años después
se reconoce la plena ciudadanía de las mujeres. Porque también esa es otra cosa que pasaba en la antigua Grecia. Sí, la mujer era sumisa, era obediente, debía ser complaciente, pero no era ciudadana, no tenía representación legal, ¿verdad? Y vean que nosotros, en la cultura occidental, que se supone que es la más, no sé, ¿qué es la adelantada, civilizada? Vean que es hasta hace, ¿qué? Como 100 años, que se empezó a reconocer la plena ciudadanía de las mujeres, ¿verdad? Se empezó a reconocer su representación política, su derecho a decidir a nivel social, ¿verdad? Vean cómo está vean cómo ha venido esa tendencia, ¿verdad? Lo que les quería decir con eso es que, digamos, la definición esa de feminismo, porque, digamos, hay diferentes tipos de feminismo. Está el feminismo desde que, por ejemplo, se muerte a todos los hombres, ¿verdad? Muerte a todos los hombres, hasta el otro tipo de feminismo de que, ay, sí, es que son tan bellas, tan hermosas, tan frágiles como flores, ¿verdad? Gracias, mujer, por haber nacido, hubiera dado mi columna vertebral por verte caminar. O sea, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? ¿Ah? De que, sí, digamos, ¿qué significa eso? ¿Qué hace ese tipo de feminismo? Que sí, bella, hermosa, yo daría mi vida por... Como idealizarla, tal vez, ponerla como algo frágil. Siempre, que es la misma cosa, ¿verdad? Por aquí, yo, digamos, lo que decía es que ya no recuerdo si era un meme o si era una noticia, en serio. Lo que decía es que el verdadero feminismo, y aquí es donde yo sí quisiera que ustedes trataran de evaluar también su forma de ver el mundo digamos que se supone que el verdadero feminismo precisamente es el que, digamos, siempre es una lucha, ¿verdad? Es el que lucha precisamente por la equidad. Es el que lucha por la equidad. Es el que busca la equidad. Es el que busca la equidad. Tal vez quitemos esta palabra lucha. Es el que busca la equidad, ¿verdad? Y muchas veces eso se convierte en una lucha, ¿verdad? Porque entonces, ¿qué pasa aquí? Y con eso, para que pasemos, porque ya, digamos, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esa cuestión de búsqueda de equidad? Tal vez se los voy a ilustrar con un ejemplo. Vean que esta cuestión de la búsqueda de la equidad tiene que ver, por ejemplo, con que digamos, no sé, en el caso mío y de mi hermana, por ejemplo, cuando yo decidí entrar a estudiar a un colegio técnico, y aun cuando no había recursos, digamos, suficientes económicos, ¿qué creen que hicieron mis papás? Lo apoyaron. ¿Ah? Lo apoyaron y dijeron que ellos se perdieron. Mi hermana es 2 años menor que yo. Cuando ella quería estudiar informática, ella estuvo en un colegio académico. Cuando iba a entrar a 10º año y quería estudiar informática en el mismo colegio técnico en el que yo estaba, ¿qué creen que pasó en mi casa? La regañaron. No había plata. ¿Qué creen que pasó en mi casa? Sino que se quedara en el colegio que estaba para que le diera rápido. Eso dijo mi papá. ¿Pero qué creen que hizo mi mamá? No es una carrera que estudia una mujer. ¿Cómo? No es una carrera que estudia normalmente una mujer. No, era informática, eso fue hace... se fue en el 90 y no sé cuánto. Vamos, pero es como en el 97, una hora así. Pero digamos, ¿qué creen ustedes que hizo mi mamá? Sí, no era una carrera que estudiara típicamente una mujer, pero ¿qué creen que hizo mi mamá? ¿O qué era lo esperable, digamos, en el caso de ella? Que apoyaran más a la hija. Es decir, digamos, escasos recursos, hay varios hijos. El mayor, porque yo soy el mayor, decide estudiar, digamos que lo apoyan, porque también esa es otra cosa, ¿verdad? Viene el siguiente hijo es una mujer, quiere estudiar, no hay recursos, ¿qué pasa? No, digamos, lo típico, lo esperado que es. Si se queda en la casa.
¿Cómo? Que deje de estudiar y ayuden acá. Que deje de estudiar y ayuden en la casa. Ahí hay equidad. Vean que de eso se trata. De que con independencia de que usted sea hombre o sea mujer, tenga la posibilidad de desarrollar su potencial en lo que usted decida desarrollar. Porque aquí no se trata, digamos, de que ¿cómo le puedo decir? No se trata de obligar a todo el mundo a seguir un mismo comportamiento, sino se trata de que las personas logren desarrollarse en los campos que quieren. Porque por decirlo así, digamos, si una mujer quiere toda su vida dedicarse a ser ama de casa, ¿qué pasa? Si es su elección, el hecho de la maternidad, cuidar a los hijos. Pero por ejemplo, digamos, en el caso de un hombre que decida quedarse más en el ámbito doméstico, o realizar, por decirlo así, trabajos relacionados más con cocina, con cuidado, con ese tipo de cosas, ¿qué pasa? Porque también esa es la otra cosa, ¿verdad? Digamos, si un hombre decide dedicarse a trabajos de cuidado, por ejemplo, no sé, enfermería, cocina, incluso educación, típicamente, ¿cómo se le ve? Se le ve frágil. Se le cuestiona su masculinidad. ¿Qué más? Y una mujer que decida más bien dedicarse a carreras, no sé, relacionadas con tecnología, con ciencia, con liderazgo, ¿qué pasa? ¿Cómo se le ve, digamos, informática? Tiene muchos de los que habíamos dicho, de caracteres, astutas. Ajá, pero ¿cómo se le ve a ella? Bien, más libre. También se le condiciona su feminidad. ¿Qué más? Algunas veces se cuestiona su capacidad también. Bueno, se le cuestiona su capacidad para acceder a eso. ¿Qué más? Se le pone doble, triple el trabajo para que pueda progresar. ¿Qué más? Entonces, esa es la cuestión. Vean que no solamente es visualizar lo femenino, sino que como sociedad busquemos eso. O sea, que cada persona tenga la capacidad, digamos, las mismas capacidades, digamos, no las mismas capacidades, sino las mismas oportunidades para desarrollar su potencial. Vean que de eso trata, ¿verdad? Pregunta. Que, bueno, también yo creo que a veces pasa, es menos común, pero pasa el caso contrario, digamos, porque a mi papá, cuando, o sea, también eran una familia de escasos recursos, y cuando mi tía, bueno, una de mis tías quería estudiar, a mi papá lo sacaron para que él fuera a trabajar, para que ella pudiera estudiar. Entonces bueno, también es otro caso. como, y mi papá quería seguir estudiando, entonces es como el rol que también antes había, como que no. El mayor, es que también depende. Ajá. También depende. Sí, vaya, proveer pero igual, la forma en la que su provisión no se daba en labores domésticas, sino en ir afuera. Trabajo en el campo, digamos, ¿verdad? Porque bueno, yo no les terminé, no, en el caso, digamos, de mi casa, fue mi mamá la que agarró a mi hermano, no le hizo caso a mi papá, ¿verdad? Y fue y la matriculó. Y fue, vemos cómo hacemos. Y que deje comer él. ¿Cómo es que deje comer él? No, sí, digamos, y por eso, no crean, y eso fue lo que ayudó a mi hermana, que después siguiendo y le va muy bien, pero vean que eso es lo que pasa, esa toma de decisiones, es que vean que la equidad tiene que ver con esa toma de decisiones. ¿Qué valoro yo más? Y en el futuro, digamos, ustedes se van a enfrentar a eso. Si ustedes en algún momento llegan a ser dueños de una empresa, llegan a, no sé, incluso, no sé, si llegan hasta, digamos, a ser docentes o no sé, ¿verdad? ¿Qué valoro yo más desde mi forma de ver el mundo, desde como yo he sido criado, por ejemplo? ¿Qué valoro yo más, por decirlo así? ¿Con base en qué yo juzgo a las personas? ¿Verdad? Esa es la cuestión, de que nosotros nos fundamentamos muchas veces en estereotipos. Que sí, digamos, los estereotipos son útiles, porque uno clasifica la información a través de estereotipos, ¿verdad? El problema es cuando esos estereotipos hacen que yo tome decisiones sobre el destino de una persona. Porque esos estereotipos me lleven a crear injusticia o relaciones injustas entre las personas. O sea, ese es el problema, ¿verdad? Bueno, veamos, por lo menos que sea un personaje, vemos. ¿Cuál quieren? ¿Clitemnestra o Penélope? Las dos son primas. Ahorita la paso, no me molesta.
del hombre raro. ¿Cuál hombre raro? Ah, nombre. Hombre. No. Las dos son primas. Las dos son primas. Las dos son primas. Tal vez, bueno, ustedes sí conocen a Penélope, ¿verdad? ¿Sí han oído hablar de ella? Bueno, tal vez pasemos así, ay Dios, aquí cómo es que hacía eso para que fuera completo. A la derecha abajo Se supone que era ahí. Sí, ¿verdad? Entonces, vean, vamos a tratar de ilustrar esos rasgos que vimos ahí y un poco la discusión que acabamos de tener, como con una actualización, con dos personajes. Tal vez no va a centrar específicamente en ella, que casi no la conocen y tal vez resulta un poco más interesante, ¿verdad? Pero yo sí quiero que ustedes vean, que tal vez vayamos viendo las, ¿cómo se llama? En paralelo, ¿verdad? Voy a poner esta presentación de Clitemnestra, pero vamos a ir viéndolas en paralelo. Vean, algo importante, las dos son primas. Las dos son primas. Clitemnestra, aquí, bueno, no sé si ustedes conocen esa historia. Digamos, Clitemnestra y Helena. Helena es la que causa la guerra de Troya. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, vean, Helena causa la guerra de Troya. ¿Ustedes se acuerdan de esa historia? Más o menos. ¿Recuerdan algo? Bueno, ahorita la vamos a repasar. Clitemnestra y Helena son hermanas. Penélope es prima de ellas, ¿verdad? Como dicen, todo queda entre familia, ¿verdad? Aquí hay algo importante que está relacionado con eso que vimos en esa cuestión. Clitemnestra es hija, por decirlo así, de una de las estirpes una de las familias más poderosas de Grecia en esa época, más o menos siglo VIII, una cosa así, ¿verdad? Ella fue reina, digamos, de uno de los reinos más poderosos de Grecia. De hecho, vean que el esposo de ella, Agamenón, es el que se enfrenta, por decirlo así, al rey de Troya, que era el hombre más poderoso del momento. Príamo era el hombre más poderoso del momento. Y Agamenón le hace frente. Clitemnestra es la esposa de Agamenón, ¿verdad? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, Tindaro es el padre de Clitemnestra. Sin embargo, hay un mito, es una historia, ¿verdad? Una historia en la que dice de que Zeus, bueno, ustedes saben quién es Zeus, ¿verdad? Zeus se le apareció a Leda como un cisne y Leda estuvo con el cisne, ¿verdad? Y después estuvo con Tindaro y quedó encinta de cuatrillizos. Entonces, cuando da luz, puso 2 huevos. De uno salen Cástor y Pólux y del otro salen Helena y Clitemnestra. Entonces resulta que tuvo 2 parejitas. Una parejita eran hijos de Zeus y otra parejita eran hijos de Tindaro, ¿verdad? Pero vean que aquí digamos, dentro de la cultura griega, eso era algo bastante común, porque de cierta manera el hecho de que, por decirlo así, los hijos de un dios estuvieran dentro de mi familia, ¿qué decía de mi familia? Era afortunada. ¿Ah? Era afortunada. Exactamente, ¿verdad? Entonces, vean que aquí sucede esto. ¿Qué pasa? Son los famosos 4 hijos de Leda. Vean que está, Helena y Pólux son los hijos de Zeus. Clitemnestra y Cástor son los hijos de Tindaro. Helena y Pólux, por decirlo así, son semidioses. Clitemnestra y Cástor son mortales, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver, la maldición de Helena, ¿cuál era? Digamos, para los griegos hay algo importante. Acuérdense que yo la vez anterior les había mencionado que los mortales somos desdichados y mortales, ¿verdad? Entonces no crean, el hecho de que, por ejemplo, un mortal tenga una característica superior al resto, en la cultura griega lo hace sumamente infortunado. Un ejemplo de eso es Ícaro, que para mí sería, si fuera santo, sería como el patrón de los ingenieros, ¿verdad? Dédalo, Ícaro es el hijo. Dédalo sería como el patrón de los ingenieros, porque Dédalo era un hombre sumamente ingenioso, sumamente inteligente. Sin embargo, ¿cuál es su ruina? Es su inteligencia. Vean que en el caso de Helena, no vamos a decir que la ruina de Helena sea la belleza, pero sí la desdicha. A Helena eso le causa mucha desdicha, ¿verdad?
De hecho, el mito, digamos, o esta historia de Clitemnestra está muy relacionada con Helena, porque, digamos, Helena era la mujer más hermosa, era una mujer sumamente hermosa. Cuando ya ella llega a ser una muchacha, ¿verdad? Vean que también el matrimonio, por decirlo así, el matrimonio ¿cuándo sucedía? Cuando una mujer era capaz de casarse. Apenas podía. Unos 14, 15 años, ya, ¿verdad? Ya a los 18 ya estaba soltero. Y unos 14, 15 años ya, ¿verdad? Entonces el asunto es que el problema era a quién le iban a dar a Helena por esposa. Vean que no es cualquier familia, ¿verdad? Es una familia, la familia real, es una familia con un linaje muy alto, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? A ellas, por decirlo así, el problema con Helena, bueno, es que a Helena, antes de que la dieran en matrimonio, la raptaron, precisamente porque era muy hermosa. Castor y Pollux la rescatan, ¿verdad? Entonces ya había problemas con eso. Entonces el asunto es que cuando van a dar en matrimonio a Helena, Ulises, que después va a ser el esposo de Penélope, propone aquel juramento en el que, digamos, todos iban a defender al esposo de Helena si a Helena le pasaba algo, que lo esperado era que le iban a raptar, ¿verdad? Y si se la robaban. Vean que era una posesión, si ustedes se ponen a ver, las mujeres son una posesión. Entonces, a Helena la vamos a dar en matrimonio, pero entonces todos, porque digamos, también hay otra cosa, ¿ustedes creen que estas mujeres se podían, bueno, Helena o Clitemnestra o Penélope, se podían casar con cualquier bombeta? Vean que no. Ven que todavía eso pasa actualmente, es decir, una hija de buena familia, ¿qué pasa? O un hijo de buena familia, ¿qué pasa? Bueno, ahora digamos que es un poquillo más libre, entre comillas, pero ¿qué pasa con un hijo o una hija de buena familia? ¿Qué debe hacer? Mantener el estatus. Casarse con una persona de su mismo nivel. Y vean que a veces eso es más un arreglo económico y político, ¿verdad? Social, ¿verdad? Entonces, eso era lo que iba a pasar con Helena. Entonces, juran, todos los demás príncipes, digamos, o los nobles, qué sé yo, juran que van a defender al esposo de Helena. La cosa es que la echan a suerte, la rifan a Helena, ¿verdad? Y a Helena le toca como esposo Menelao. 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 De hecho, Odiseo no la quería, Ulises no la quería. Tindaro, que era vean ustedes, Tindaro, que era precisamente el papá de Clitemnestra y de ¿cómo se llama? Y de Helena. Tindaro es el papá de ellas, y Cario es el papá de Penélope, ¿verdad? Vean que todo queda entre familia. Precisamente Tindaro, y yo no sé cómo hicieron esos dos, por la astucia de Ulises, le da a Penélope por esposa. También vean que ese es el premio de la astucia de Ulises, ¿verdad? ¿Qué pasa con Clitemnestra? Clitemnestra, y aquí es donde vamos a ver un poco ya la historia de ella, ¿verdad? Digamos, es que en los mitos hay diferentes versiones. A veces los mitos no tienen una sola versión. Eso es algo que yo, digamos, con Clitemnestra, se supone que Clitemnestra estuvo casada antes. Hay un mito que dice que Clitemnestra estuvo casada antes. Otros dicen que, digamos, antes de casarse con Agamenón. Es que vean, Helena se casa con Menelao, Clitemnestra se casa con Agamenón. Vean, si ustedes tienen cuatrillizos, ya tienen nombres, ¿verdad? Ya tienen nombres, ¿verdad? Clitemnestra y Menelao. Eso es la parejita de hijos que yo voy a tener. A Helena la casan con Menelao, a Clitemnestra la casan con Agamenón. Vean que estos dos son hermanos y estas dos son hermanas, de diferentes familias, pero son hermanos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hay unos mitos que dicen que Clitemnestra, antes de casarse con Agamenón, estuvo casada antes. Y Agamenón lo que hizo fue matar al esposo de Clitemnestra, ¿verdad? Mató al primer esposo de Clitemnestra, ¿verdad? Otro asunto con Agamenón, y es que si tenemos que apurarnos, otro asunto con Agamenón, vean aquí un poco
también para que vayamos viendo esto, digamos, estos atributos de lo femenino, nosotros no los podemos ver separados, por decirlo así, del contexto social y de las relaciones con otros hombres o con otras mujeres. Vean que eso es algo muy importante. Aquí los aislamos para identificarlos, pero eso se ve inserto en una dinámica cultural, ¿verdad? ¿Qué pasa, digamos? Bueno, esa es la primera. Matan, digamos, eliminan al primer esposo. ¿Qué pasa con eso del sacrificio de Ifigenia? Se supone que Clitemnestra y Agamenón tuvieron 3 hijos, ¿verdad? Yo ya aquí no tengo dónde escribir, ¿verdad? Clitemnestra y Agamenón tuvieron 3 hijos. La primera es Ifigenia. Este sí es un nombre más común, Ifigenia. Ese sí es aceptable actualmente. Otro, Orestes. Este es el muchachito. Ese es el menor. Y tuvieron otra hija que se llama Electra. Son famosos. De hecho, yo me acuerdo, en los 90 había una novela venezolana que repetía, digamos, esa historia trágica. La mamá se llamaba Olimpia y el hijo se llamaba Orestes. Pero bueno, el asunto es que esta es la familia, digamos, Clitemnestra, Agamenón, Ifigenia, Orestes y Electra, ¿verdad? No les voy a contar el mito de Agamenón. Si ustedes, ahí yo creo que en la plataforma está, pero la familia de Agamenón es una familia tremendamente problemática. Eso es algo que se debe también tener en cuenta. Es una familia tremendamente problemática y se caracteriza por el crimen. Y no es cualquier crimen, porque aquí el tatarabuelito de Agamenón, que se llamaba Tántalo, ustedes lo pueden buscar en la mitología griega, solo para contarles el comienzo. Tántalo, que se sentaba en la mesa con los dioses, o sea, él comía cara a cara con los dioses, según el mito, ¿verdad? Comía cara a cara con los dioses. Vean el nivel de confianza y el nivel, digamos, de Tántalo, que era como el tatarabuelito de este señor, ¿verdad? Comía con los dioses. Un día se le metió que y él quería ver qué tan astutos, qué tan sabios eran de verdad esos, ¿verdad? Dioses. Entonces agarró a su hijo Pélope, lo mató, lo descuartizó y lo sirvió como comida a los dioses. ¿Qué significa eso? O sea, ya solo el hecho de agarrar a una persona, descuartizarla e inducir a otro a que practique canibalismo, ¿verdad? Pero agarrar al propio hijo, descuartizarlo, cocinarlo, ¿qué significa? Depravación. Es que no solo es depravación, y además ofrecerlo como un banquete a sus dioses. ¿Qué significa eso? De hecho, pueden buscar cuál es el castigo de Tántalo. Busquen. Pero digamos, ahí empieza. Es decir, Agamenón no es un, ¿cómo se llama? No es un, ni la familia ni él son así como, ok, si ustedes se ponen a ver, con eso que les digo, de la dinámica cultural, si nosotros vemos este antecedente, Agamenón a qué está acostumbrado. Está la cuestión del crimen, ya está la cuestión de la transgresión. Pero más que eso, ¿a qué está acostumbrado Agamenón? Las maldiciones. ¿Ah? Las maldiciones. Bueno, sí, pero digamos bueno, es que no sé si van a llegar a... ¿Ser importante? No, eso por supuesto, o sea. Pero fuera de eso, ¿a qué él está acostumbrado? En su construcción, digamos, como hombre. La violencia. A ver, violencia y qué más. Pero la violencia tiene un trasfondo. ¿Por qué se ejerce la violencia? Poder a toda costa. Vean que así está construido Agamenón. Poder a toda costa, ¿verdad? ¿Qué pasa con el sacrificio de Ifigenia? Vean que Ifigenia es la hija mayor de Agamenón. Ifigenia es la hija mayor de Agamenón. Y yo creo que ya sí debería pasar la lista. Pero pongan el nombre, eso es como la hoja en blanco. Ustedes no deberían firmar una hoja en blanco, ¿verdad? Pero no pongan el nombre de Carnet y ahí, o póngale la fecha de hoy y eso. Entonces, ¿qué pasa con Ifigenia? Vean que Ifigenia es la hija mayor.
es la primogénita, ¿verdad? Sucede que Agamenón, digamos, si vean que eso todavía se practica, ¿verdad? Uno de los deportes favoritos de los nobles, ¿cuál es? No es el fútbol. Y para los griegos no eran las Olimpiadas. No. De los nobles, de las clases altas, de la clase noble. Uno de los deportes favoritos es... No es el fútbol. Los filisteos. No. Ah, eso era No, sí, también, no, desde la época de los griegos. Uno de los deportes favoritos de los nobles es... cultura general. No hay eso aquí. No, aquí no hay. Sin embargo, hay gente que sí lo hace. Es la cacería. La cacería. Los nobles, digamos, vean los comportamientos, vean, eso es desde esa época. La cosa es que Agamenón se había metido a cazar en un bosque. Vean que está la cuestión del poder y la violencia a toda costa. Mata un cervatillo en un bosque sagrado de la diosa Artemis, que precisamente es la diosa de la cacería. Y por supuesto que Artemis se enoja, profanaron su bosque. Cuando Agamenón sale, digamos, todos se reúnen en un puerto para salir para Troya, no hay aire, no hay viento, no hay corrientes de aire que permitan que los barcos se hagan con vela, ¿verdad? Buscan un oráculo, qué sé yo, les revela que es que la diosa Artemis está furiosa con él, entonces que no va a poder salir a Troya. ¿Qué significaba para Agamenón no salir a Troya? Vean que si Agamenón no salía para Troya, no podía ejecutar sus sueños de grandeza, ¿verdad? No podía ejecutar sus sueños de grandeza. ¿Qué creen ustedes entonces que pasa? En el oráculo, la diosa pide, vean aquí la dinámica. En el oráculo, la diosa pide que le ofrezcas un sacrificio, ¿verdad? Pide que le ofrezca un sacrificio. Y la cosa es que él manda a llamar a su casa, al palacio, digamos, manda a llamar a Clitemnestra y a Ifigenia, porque supuestamente la va a ofrecer como esposa a Aquiles, que es el mejor guerrero griego, ¿verdad? Vean, ahí está también la cuestión del engaño, ¿verdad? Entonces, la diosa Artemis había pedido un sacrificio, ¿verdad? Le había pedido un sacrificio a Agamenón. ¿Qué pasa? Vean que él no duda, él de cierta manera no duda en hacerlo. Y él manda a llamar, por decirlo así, a su hija, con la excusa de que la va a ofrecer en matrimonio. Aquí en esta pintura, que esta es de un francés, David, es una pintura. ¿Qué ven ustedes aquí? El rechazo de él. ¿Ah? Como un rechazo de él. ¿Rechazo de quién? De aquí. No, aquí está sacando la espada. ¿Eso es rechazo? No. ¿Qué es? De ella, mostrando que la va a matar. No va a matar a Ifigenia. Se está oponiendo a lo que está decidiendo. Se está oponiendo a lo que está decidiendo. O sea, aquí lo que sucede es que se está dando cuenta del engaño. Porque si ustedes ven el rostro de la muchacha, y esta es Clitemnestra, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Verdad? Entonces eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? El asunto aquí es que, digamos, en el caso bueno, sacrifican a Ifigenia, se van para Troya, ¿verdad? Clitemnestra se queda sola. Clitemnestra se queda sola en el palacio, en su casa. Egisto es un primo de Agamenón. Todo queda entre familia. De hecho, si yo les hubiera contado todas las historias que no nos da tiempo, por aquí, el abuelo, creo que es como el abuelo de Agamenón y el tío abuelo, tuvieron un pleito muy, muy feo. Porque precisamente el abuelo de Agamenón, si mal no recuerdo, el abuelo de Agamenón asesina a todos los hijos del tío abuelo, ¿verdad? Y el único que ahí medio queda vivo es Egisto. Entonces vean dónde viene el asunto, ¿verdad?
Clitemnestra y Egisto se unen, ¿verdad? Clitemnestra y Egisto se unen. Afectivamente y también a nivel, ¿cómo sería? A nivel político, se unen, ¿verdad? Se hacen cómplices, ¿verdad? Bueno, esa es la familia de Agamenón. Ahora, lo que yo no sé si ustedes, digamos, si ustedes tienen acceso al ¿cómo se llama? En el TEC digital está digamos, este texto que se refiere a Clitemnestra. No sé si tienen acceso. No vamos a leerlo todo, porque por supuesto no nos va a dar tiempo. Ahí está dividido en 4 partes. Está dividido en 4 partes, porque ahí lo que se presenta, por decirlo así, bueno, primero está la defensa de Clitemnestra, ¿verdad? Eso es Clitemnestra defendiéndose, porque al final, tal vez voy a ponerles primero el video Andando. Helena, ¿qué te ha hecho? Vete. Vete y no temas. Clitemnestra. Te dije una vez que nunca te entrometieras. He venido a buscar a Ifigenia. No está aquí. Lo sé. Esa es La muerte de Agamenón. Esa es una película, sí que ahora sí encienda la luz. Esa es una película, se llama Helena de Troya. Es una película, creo, como de finales de los 90, comienzos del 2000, ¿verdad? Claro, la película tiene algunas diferencias en relación, digamos, con lo que es la historia, lo que sería la historia de las tragedias, ¿verdad? Pero el asunto es que, digamos, frente a todos esos acontecimientos, digamos, de que, bueno, la muerte del primer esposo, vean que le sacrifica a su hija primogénita, la deja sola en su casa, por decirlo así, en el palacio, ¿verdad? Y por supuesto que Clitemnestra se venga. Si ustedes se ponen a sacar cálculos en relación, porque el asunto también era compararlo con Penélope, pero si ustedes se ponen a sacar cálculos en relación con el comportamiento de Clitemnestra y lo que vemos allá, ¿qué podrían decir ustedes? ¿Qué pasa con Clitemnestra? No fue sumisa. ¿Ah? Hablen duro. Que tiene todas las características que observamos que no debería tener. ¿Qué pasa con Clitemnestra? Ese es el asunto. Porque vean, esa es otra pintura, en este momento no recuerdo de quién es, pero vean cómo se retrata a Clitemnestra, y eso es a partir precisamente de los textos. Pero vamos a ver si leemos unos poquitos o unas partes y hacemos el cierre, ¿verdad? Pero, ¿qué les manifiesta a ustedes, por decirlo así, bueno, vieron esa porción del video, ¿verdad? De esa película. ¿Qué les evoca a ustedes esta pintura? Decidido. ¿Ah? Poder. La actitud de ella.
vean que lo mata con, bueno, ahí sale, es una daga. Las mujeres usaban daga. Pero vean que aquí en esta pintura lo representan que lo mató con un hacha. ¿A quién mata uno con un hacha? ¿O con un mazo? ¿Ah? A mí a los cerdos. Y vean, sale como con una especie de delantal, ¿no? Porque esa no es la parte, o si es parte del vestido, o es un delantal. ¿Verdad? Vean esa, o sea, vean cómo, bueno, el pintor en ese momento no me acuerdo cuál era, pero vean ustedes cómo representa a Clitemnestra, digamos, en esa imagen pictórica ahorita. Entonces, pasemos a ver, digamos, si tienen, digamos, acceso al TEC digital, pero vean, por ejemplo, yo tal vez lo que yo rescataría en esta parte, ¿verdad? Es, digamos, claro, eso lo escribió un tragediógrafo, es un hombre, ¿verdad? Es un hombre que trata de ponerse, entre comillas, en los zapatos de Clitemnestra. Pero aquí en la primera parte, lo que sería la defensa de ella, ¿verdad? Lo que sería la defensa de ella, esa es en esta tragedia, Agamenón de Eurípides. Vean lo que dice Clitemnestra. No sentiré vergüenza de decir lo contrario de lo que he dicho antes, según era oportuno, pues al andar tramando acciones hostiles contra unos enemigos que tienen apariencia de ser amigos, ¿cómo les podría tender una trampa con mayor altura que la medida de su salto? Sí, con el tiempo acabó por llegarme este combate que yo tenía meditado de antiguo, debido a una vieja querella. Vean que ella aquí, claro, aquí es un lenguaje un poco adornado y todo eso, pero ella ¿qué está diciendo aquí? Ella aquí está tratando de igual a igual. Ella aquí no se está dando por menos. Pero ella está respondiendo, o sea, a ella le hicieron daño y está respondiendo en la misma proporción, si ustedes se ponen a ver, ¿verdad? Dice, aquí estoy en pie, donde yo he herido, junto a lo que ya está realizado. Lo hice de modo, no voy a negarlo, que no pudiera evitar la muerte ni defenderse. Lo envolví con una red inextricable, como para peces. Vean que, por ejemplo, en el video, ella llevaba, se supone que era una red que llevaba en el cabello, lo envolvió, ¿verdad? Un suntuoso manto pérfido. Vean la ironía, el manto real termina muerto, digamos, envuelto en una red, ¿verdad? 2 veces lo herí y con 2 gemidos dobló sus rodillas. Una vez caído le di el tercer golpe, como ofrenda de gracias al Zeus subterráneo, salvador de los muertos. De esta manera, una vez caído, fue perdiendo el calor de su corazón y exhalando en su aliento con ímpetu la sangre al brotar del degüello. Vean que ahí se supone que lo que hizo fue cortarle el cuello, ¿verdad? Me salpicaron las negras gotas del sangriento rocío y no me puse menos alegre que la sementera de trigo cuando empieza a brotar con la lluvia que Zeus concede. Si ustedes se ponen a ver, aquí ¿qué está haciendo Clitemnestra, se supone? En este fragmentito. Está narrando lo que dice, que no se arrepiente. Pues ya ustedes conocen la historia, ¿verdad? Pero veamos, aquí ¿cómo se muestra ella? Satisfecha y decidida, ¿verdad? Sin embargo, eso, bueno, ahí digamos, se podrían repasar más textos, pero vean, eso tiene una triste consecuencia para Clitemnestra. Vean que ella muere precisamente a manos de su hijo. Sí, es divina la mitología griega. No, sí, es tremenda, es terrible, ¿verdad? No crean, enseña mucho. Vean que en el caso de Clitemnestra, Apolo, en un oráculo, decreta que Orestes debe vengar a su padre, porque vean que el hecho de puede haber sido un desgraciado y todo lo que ustedes quieran, pero al final de cuentas, ¿quién era? ¿Quién era? Aparte de que era el padre, era el rey, ¿verdad? Entonces el asunto es que la venganza recae en su hijo, ¿verdad? Recae en su hijo. Y ustedes pueden ver aquí, digamos, en el 3 y en el 4,
podrían tener acceso a lo que es el asesinato de Clitemnestra. Vamos a quedarnos con el 3. En el 3 es donde está más, digamos, más explícito eso. Es otra tragedia. Son las coéforas de Eurípides. Vean que es el mismo autor. Vean lo que sale aquí. Dice, Orestes, a ti también te estoy buscando. Este ya tiene suficiente. Ya que Orestes creo que había matado a Egisto, ¿verdad? Dice, a ti también te estoy buscando. Este ya tiene suficiente. Clitemnestra, ay de mí. Has muerto, amadísimo, valiente Egisto. Orestes, ¿amas a ese hombre? Pues entonces vas a yacer en la misma tumba. No temas que vas a abandonar al muerto jamás. ¿Qué está pasando ahí? Orestes, Clitemnestra, detente, hijo mío, respeta, niño mío, este pecho, en el que apoyado te adormecías durante el tiempo que tú mamaste mi leche nutricia. Orestes, Pílades, ¿qué hago? Debo sentir escrúpulos de matar a mi madre. Vale, está con un amiguillo, un compilla, ¿verdad? No, Orestes era un maecillo así como de edad de ustedes, o sea, ¿verdad? Pílades le responde, ¿dónde van a quedar entonces esos oráculos de Loxias, Apolo, vaticinados en su templo, y tu fidelidad a los juramentos? Piensa que es preferible que todos sean enemigos y no los dioses. Pílades lo que se dice, hágale caso a Apolo, ¿verdad? Orestes, tú ganas, me aconsejas bien, ¿verdad? Y vean que ahí, bueno, ahí si ustedes siguen leyendo, ahí, eso es muy común en las tragedias griegas. Esa lucha, precisamente el agón se llama, es una lucha entre los personajes, es una lucha, digamos, con los diálogos. Vean que Clitemnestra le dice, yo te crié y quiero hacerme vieja a tu lado. ¿Qué? ¿Vas a vivir tú conmigo? Tú, la asesina de mi padre. Fue la Moira, hijo, la que me indujo a hacerlo. También ahora la Moira dispuso tu muerte. ¿No te espantas, hijo, de las maldiciones de tu madre? No, porque después de haberme parido me arrojaste tú a la desdicha. Se supone que Clitemnestra, chiquillo, a Orestes lo exilió, lo mandó a otro lugar, ¿verdad? A una casa real, pero lo mandó a otro lugar, ¿verdad? Dice, no te arrojé, te envié a la morada de un aliado. Indignantemente fui vendido, yo, el hijo de un padre libre. ¿Dónde está entonces el precio que por ti cobré? Siento pudor de echártelo en cara con claridad. No me lo eches, y si no, cuenta también los devaneos de tu padre. No censures al que se afana mientras tú permaneces ociosa. Vean esta parte. Vean que aquí Clitemnestra le está diciendo que el padre también hizo ¿qué? Que el padre también esa parte ¿qué le dicen? ¿Dónde está? Dice, no me lo eches, y si no, cuenta también los devaneos de tu padre. Es decir, todas las cosas que hizo tu padre. Y vean lo que le responde Orestes. No censures al que se afana mientras tú permaneces ociosa. ¿Qué pasa ahí? Bueno, por supuesto, ahí sigue el diálogo, vean que es una lucha, ¿verdad? Entre Clitemnestra pero al final de cuentas la termina asesinando, ¿verdad? Porque ese era un mandato divino. Pero si ustedes se ponen a ver, ¿qué pasa, digamos, con la construcción de ese personaje de Clitemnestra en relación con estos dos hombres? ¿Qué pasa? Y eso que vimos al puro comienzo. Ya tenemos que cerrar. ¿Qué pasa ahí? Y ahí sería responder esa, bueno, no, lo de la última pregunta yo creo que la vamos a dejar para el lunes, que ustedes vayan pensando ese aspecto. Pero digamos, ¿qué pasa en relación con esos rasgos que vimos con Clitemnestra y la construcción de ese personaje en relación con estos dos? ¿Cuál es el lugar que tiene ahí Clitemnestra? En la cultura griega tenía un lugar válido ella. A ver, respondan, ¿qué les evoca? Porque vean ustedes todo el asunto. Por ahí, perdón, ¿usted cómo se llama? David mencionó que Clitemnestra tenía precisamente esas características no aceptables. Que
la hacían odiosa de cierta manera en relación con Agamenón, ¿verdad? Y vean que aquí el hijo, ¿qué hace? Aparte de la venganza de su padre, esa frase, vean, solo esa frase, en la que ella le dice, tenga en cuenta también lo que hizo su papá. Yo creo que esa es una escena típica, ¿verdad? De la casa de uno. Tenga en cuenta lo que hizo su papá. ¿Y qué le responde él? No culpe al que se afana, no culpe al que trabaja, mientras usted permanece ocioso. ¿Qué le está diciendo? O sea, está la cuestión de la venganza, pero solo esa frase, ¿qué está justificando? Como acto machista. ¿Qué está acreditando él? El poder masculino. Exactamente. Él está acreditando el valor de lo que hizo su padre y vea que está totalmente anulando lo que digamos, que se debe a las expectativas o los anhelos de la madre. Pero digamos, ustedes conociendo la historia, ¿qué pensarían ustedes de Clitemnestra en el momento actual? Siempre hay un crimen, hay violencia y todo el asunto. Pero a las motivaciones que le hicieron a ella actuar, ¿qué pensarían ustedes? Ella es una mujer ¿cómo? ¿Que quería qué? Si es amenazante, exactamente amenazante, pero ¿qué pasa con ella? Sus motivaciones, en el fondo, ¿qué quería ella, digamos, como personaje? ¿Qué quería ella? ¿Ah? Estaba la venganza, pero había otra parte. Quería vengarse, pero digamos, en el fondo también Clitemnestra, ¿qué quería? ¿Ah? Vean que va en ese sentido. Va en el sentido de que ella lo que quería era darse su lugar, porque precisamente no cuadraba en ese esquema, ¿verdad? Caso contrario, y lástima que no tuvimos así como suficiente tiempo de verlo, pero digamos, si ustedes revisan, por decirlo así, los textos referentes a Penélope, esa es otra historia. Tal vez con esto voy a cerrar con una parte que aquí decía. Vamos a ver, ¿dónde está? Vean, también digamos, los textos de Penélope están divididos en varias partes. Quedémonos con el primero, y con eso vamos a cerrar. Esto es, digamos, el canto 17 de la Odisea. Penélope está hablando con una persona, Eurímaco, y vean lo que le dice. Cuando yo valer pude, oh Eurímaco, en cuerpo y figura, o sea, cuando yo era bonita, lo acabaron los dioses el día en que las naves partieron los argivos a Ilión y con ellos Ulises mi esposo. Si él, viniendo a otorgar a mi vida otra vez sus cuidados, en más honra estuviera y sería para mí mejor todo. En dolor vivo ahora, que un Dios me ha abrumado de males. Y en verdad, cuando él iba a partir de la patria querida, la muñeca estrechó de mi mano derecha y me dijo: oh mujer, yo no creo que los dánaos de espléndidas grebas, los griegos, vuelvan todos indemnes de Troya. Se da a los troyanos, en efecto, por gente muy esforzada en la guerra, ya sean lanzadores de picas o ya tiradores con arco, o guerreros montados en carros veloces que inclinan raudamente la lid en la guerra, que a nadie distingue. No sé, pues, si algún dios me traerá sano y salvo o no en Troya. Perdón, no sé, pues, si algún dios me traerá sano y salvo o en Troya quedaré para siempre. Entre tanto, tú cuida de todo lo de aquí y a mis padres atiende en las salas, lo mismo que hasta ahora lo hiciste. Cuando adviertas, no obstante, que apunta la barba a mi hijo, vean que digamos, Telémaco estaba recién nacido. ¿Cuánto dura un maecillo en madurar? Bueno, yo creo que nunca, a veces ya son 50 años, ¿verdad? Pero digamos, ¿cuánto? Digamos, unos 17, 20 años, más o menos, ¿verdad? Entonces, cuando adviertas, no obstante, que apunta la barba a mi hijo, casarás con quien sea de tu gusto, dejando el palacio. Vean que eso estaba en la Odisea. Dijeron que el nombre es raro. Penélope también era un personaje bastante interesante de analizar. Porque, digamos, tal vez quedémonos con esto, porque si ustedes se ponen a ver,
pueden leer los otros textos, pero digamos, si ustedes se ponen a ver en el caso de la Odisea, ¿qué está plasmado ahí? ¿Qué le está diciendo Ulises a su esposa? Y sobre todo en esa parte que dice, tomó mi mano derecha y me dijo, cuando usted vea que la barba apunta en la cara del hijo, cásese con quien quiera. ¿Qué le está diciendo? No puede hacer lo que quiera. Claro, hay que centrarse. Vean que la mujer griega no era una mujer libre de hacer lo que quisiera. Vean que de cierta manera estaba obligada, si era viuda, a casarse de nuevo. Sin embargo, ¿qué está implícita? Digamos, aún con ese entorno, ¿qué le está diciendo ahí Odiseo a Penélope? Y que no es que ya haya criado. Y él no haya llegado, que haga qué? Que siga con su vida, ¿verdad? Y si ustedes se ponen a ver toda la historia de la Odisea, ¿de qué trata? Se trata de volver. ¿Ah? Pero era como que Odiseo se iba a viajes y era como que ya volvía a la casa otra vez. Volvía a la casa, pero que hay una cosa. Él regresa a la casa y ¿qué pasa? ¿Qué tiene que hacer él? Digamos, es que, digamos, hay un paralelismo, ya con esto vamos a cerrar. Hay un paralelismo entre la historia de Agamenón, Clitemnestra y Orestes. Vean, Agamenón, Clitemnestra y Orestes. Odiseo, Penélope y Telémaco. Vean que en esta, digamos, la que analizamos hoy, la que vimos, precisamente esta lucha de poder y violencia es como la dinámica de la relación. Si ustedes se ponen a ver más bien la historia de Telémaco, perdón, de Odiseo, Penélope y Telémaco, más bien ahí ¿qué hay? Según eso, ¿qué habría? Por lo menos entre Odiseo y Telémaco, entre Odiseo y Penélope, ¿qué hay? Vean que hay precisamente una relación más horizontal, ¿verdad? Y el asunto del regreso de Odiseo tiene que ver con que, por ejemplo, él no llega a la casa y lo reciben y mira, ya no, digamos, ¿qué tiene que hacer él? Eso es algo muy curioso, porque Agamenón llega con las puertas abiertas y aquí estoy yo, sírvanme. ¿Qué tiene que hacer Odiseo? Llega escondido, ¿no? Llega escondido. Tiene que lo maten. Él tiene que ganarse otra vez el lugar en su casa. Y precisamente tiene que hacer toda una estrategia para, siendo él el dueño de la casa, tiene que volverse a ganar su lugar después de 20 años de haber quedado ¿cómo es? De estar sola en su casa, ¿verdad? Sin embargo, vean que en el caso de Penélope, ella sí sabía muy bien desde el puro comienzo que su destino estaba con quién. De hecho, si ustedes, bueno, ahí está, por ejemplo, el texto de la prueba del arco. La prueba del arco, que que el último juego, que ya cuando Penélope decide que va a hacer, que tiene que hacer las cosas, era que solamente Ulises podía armar ese arco. Es decir, ella se casaba con quien lo pudiera armar, pero vean que implícitamente, si ustedes revisan ese texto, solo Ulises podía armar ese arco. Entonces, en el fondo, ¿qué estaba diciendo ella? Solo con él, claro, es una historia de amor, así como que usted no, pero vean que también eso es válido. Si ustedes se ponen a ver las historias de estas dos primas, porque son primas, vean la historia de esas dos primas. Y ya con lo que yo quisiera cerrar es que entonces comparemos precisamente, si ustedes se ponen a ver cómo termina, cuál es el destino de ambas y qué es lo que las diferencia. Al final de cuentas, en esa relación de construcción de personajes femeninos y masculinos, ¿qué diferencia ambas historias? ¿Y qué sería lo mejor para construir, digamos, una sociedad más justa? Primero, ¿qué es lo que diferencia ambas historias? Porque ya vimos la de Clitemnestra, ahí es violencia y poder a toda costa. Los esposos. ¿Qué pasa en el caso de la Odisea? Bueno, pero Penélope tiene más poder, o tiene como un poco más de libertad para tomar decisiones.
Aun cuando, bueno, yo no sé si en el colegio ustedes les dijeron que Penélope era una inútil. Ustedes no les dijeron, bueno, a mí sí me lo dijeron. A mí me dijeron que en el colegio que Penélope era una inútil que se pasaba llorando. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? ¿Cómo es Penélope como mujer? Ella también es astuta, toma decisiones. Sin embargo, ¿cómo son? ¿En el marco de qué toma esas decisiones? De cierta libertad. Y vean que, digamos, a diferencia de esta cuestión de la violencia y el poder a toda costa, en esa historia de la Odisea más bien hay una relación de reciprocidad, si ustedes se ponen a ver. Aun cuando, digamos, hay precisamente una relación de reciprocidad. Porque vean que la historia hubiera sido muy distinta. Si, por ejemplo, a Ulises lo hubieran matado en su casa, ¿qué creen ustedes que le hubiera tocado a Telémaco? Lo mismo de Orestes, matar al asesino o a la asesina, ¿verdad? Pero vean que esa es la diferencia. En una se da la violencia y el poder a toda costa, mientras que en la otra historia precisamente se da la reciprocidad, ¿verdad? Y ahí es donde yo, no sé, les diría que valoremos eso, ¿verdad? En esa construcción, aún con todas las limitaciones que hay, ¿qué será? Digamos, la pregunta sería, ¿qué será lo mejor para precisamente construir esas relaciones entre hombres y mujeres? ¿Verdad? Aún a partir de las limitaciones culturales que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces yo no sé si alguien tiene algún comentario o qué les ha parecido, porque el lunes nos vemos a la 1 en el Centro de las Artes, ¿verdad? ¿Y alguien tiene la lista? ¿Tienes algún comentario, alguna cosa? ¿Qué les parece?